Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Nuestro invitado de este día es un conocido de la casa, el periodista Jean-Michel Carbat, francés, pero que tiene muchísimos años en República Dominicana, cubriendo lo que acontece en el país y un gran conocedor de la situación de Haití. Bienvenido, Jean-Michel, una vez más. Gracias, Gustavo, gracias. Bueno, desde la última ocasión en que tú y yo hablamos acá sobre Haití, habían nubarrones de muchos problemas. Lo que ocurrió después, empezando por el magnicidio de Moïse y lo que ha seguido, es una situación bastante compleja. Lo último es que ha habido un grupo que de manera particular ha decidido elegir presidente y primer ministro y desconocer la autoridad de Ariel Henry. ¿Hacia dónde nos conduce todo esto? Bueno, ese grupo hay que ver que viene de lejos, es decir, ese grupo que se llama el Acuerdo de Montana, ¿no? Es realmente la expresión de esa movilización popular que creció durante años en Haití, que yo había comparado un poco a lo que fue la Marcha Verde aquí en República Dominicana. En Haití se llamaba Petro Caribe Challenge porque era básicamente un movimiento ciudadano de denunciación, de denuncia de la corrupción de los fondos venezolanos de Petrocaribe, fondos que habían sido tomados para corrupción, tanto por el expresidente Martelly. También se acusó al fallecido presidente Jovenel Moïse de haber sido parte de esa corrupción de los fondos Petrocaribe. Es decir, había una situación de movilización. Acuérdense que durante meses hubo manifestaciones en Haití contra la corrupción y los acuerdos... el Acuerdo de Montana, sobre todo, hay otros acuerdos, pero el Acuerdo de Montana es una iniciativa básicamente de la sociedad civil, de muchos grupos de la sociedad civil y de varios partidos políticos, que básicamente el discurso es no hay condiciones para forzar elecciones hasta cuando no haya condiciones de seguridad mínima. Sabe que Haití es víctima de la actividad de pandillas y de violencias, de secuestro, de una situación de seguridad muy deteriorada. Y entonces la lógica es primero restablecer cierto orden de seguridad con apoyo de la comunidad internacional y cuando las condiciones estén dadas, organizar unas elecciones creíbles para que haya realmente continuidad del poder con legitimidad. Ahora bien, este presidente y este primer ministro que han sido nombrados, ¿qué tanto en la realidad pudieran constituirse en una autoridad respetada por la sociedad haitiana? ¿O qué tanto pueden desconocer a Henry y que ellos lo sustituyan? Bueno, hay que ver que Ariel Henry, el actual primer ministro de facto, porque él fue nombrado 3 días antes del asesinato de Jovenel Moïse, por Jovenel Moïse, reemplazando a Claude Joseph, que en ese momento era el primer ministro, de un presidente de un gobierno en ese momento muy frágil y con muy poca legitimidad, porque hay que recordar que la misma legitimidad de Jovenel Moïse y de su gobierno era muy deteriorada, ¿no? Y se quedó en el poder básicamente por el apoyo de Estados Unidos. Si no, yo creo que hubiera tenido que renunciar. Entonces llegamos a la situación, al magnicidio, ¿no? A la muerte de Jovenel Moïse en julio. Y la comunidad internacional realmente no sabe qué hacer. La pelea entre Claude Joseph de un lado que dice soy yo el primer ministro, Ariel Henry que dice no, soy yo porque me nombró Jovenel Moïse 3 días antes de su muerte. Finalmente la comunidad internacional, lo que llaman el core group, que son los
principales países amigos, Estados Unidos, Canadá, Francia, Unión Europea, dijeron vamos a reconocer de manera transicional hasta las elecciones a Ariel Henry como primer ministro, pero le pidieron abrir su gobierno, incluir sectores de la oposición política, para tratar de darle más solidez. Legitimidad no, porque de todas formas no había elección, pero por lo menos una más amplitud, diríamos, sí. Política. Y él cumplió con esa parte. Y él cumplió. El 11 de septiembre firmó un acuerdo con algunos partidos políticos, inclusive un sector de la oposición que era bastante dura, que entendió que la comunidad internacional iba a favorecer, etcétera, pero otro sector de la oposición, y sobre todo la sociedad civil, insistió en el hecho de que para realmente llegar a una solución duradera y legítima, había que darle un poco de tiempo a la transición para, primero, restablecer la seguridad y, segundo, darle la posibilidad a las fuerzas políticas de reorganizarse, ¿no? Estaban totalmente desorganizadas, sin recursos, y mejorar la situación económica. Sí. Entonces, ese periodo, el Acuerdo de Montana prevé 2 años de transición con ese gobierno transitorio, ¿no? Y un consejo presidencial de 5 miembros, dirigido por ese señor Fritz Alphonse Jean, quien es un ex gobernador del Banco Central, un hombre respetado en Haití, que tiene buena reputación en términos, bueno, de su experiencia económica. Y no se le vincula a asuntos de delito ni nada. Hasta donde yo sepa, no. No. Nunca he oído su nombre vinculado a asuntos de corrupción, entonces, narcotráfico. prácticamente los sectores más importantes ven con buenos ojos esa transición, con ese presidente y ese primer ministro que ese grupo ha elegido. Sí. ¿Sería sí, cuándo el cambio entonces? Inclusive empresarios importantes como Boulos, por ejemplo, que es uno de los empresarios que se involucró mucho. Vi que las iglesias, incluso la iglesia vudú, la iglesia católica. La iglesia está llamando. Bueno, el llamado realmente es fusionar los distintos acuerdos, porque hay varios acuerdos. Además del acuerdo de Montana, hay que decir también que es importante la diáspora, que es muy importante en términos económicos. Haití vive hoy en día de las remesas, básicamente, y sobre todo la diáspora de Estados Unidos y de Canadá, y en menor medida la de Francia, están involucrados para fomentar, apoyar esa solución, sobre todo el acuerdo de Montana, tiene el apoyo de lo que se llama otro acuerdo de Luisiana, porque hubo una reunión importante hace unas semanas en Luisiana, donde los principales representantes de la diáspora apoyaron esa propuesta de periodo transitorio para llegar realmente a un proceso electoral legítimo y válido. Si ¿no? todo sigue su curso, digamos entonces que el 7 de febrero tú me decías que debería Ariel entregar, pasar el mando a otra. Bueno, ese es otro tema importante, porque tú sabes que la fecha del 7 de febrero en Haití es una fecha simbólica muy importante, porque fue la fecha, fue el fin de la dictadura, la salida de Bébédoc, de Jean-Claude Duvalier, y es la fecha constitucional para el cambio de presidente. Es decir, y esa fecha evidentemente no va a poder ser respetada por la falta de elección, no hay presidente elegido, entonces no se va a poder cumplir. Hubo toda una controversia, un debate, acuérdense el año pasado, Moïse, acerca del fin del mandato de si le quedaba un año que se había cumplido. Exactamente. Entonces la oposición dice, de todas formas,
bueno, Ariel Henry no es presidente, es primer ministro, pero es jefe del Ejecutivo, y ha tomado el lugar de Jovenel Moïse después de su muerte. Entonces, cualquier interpretación del mandato de Jovenel Moïse terminaba el 7 de febrero de 2022. Entonces Ariel Henry tiene que irse, es un poco la... y bueno, hay cierta preocupación en el hecho de que sí puede ser un tema de movilización en la calle y un tema de... Bien, vamos a una primera pausa, Jean-Michel, con todo eso y volvemos. La situación de Haití. Sobre este tema estamos conversando con el periodista Jean-Michel Carbat, que conoce muy bien, ha dado seguimiento durante muchos años en su labor periodística a lo que ocurre en Haití. La pregunta es si el primer ministro que está ahí, ¿verdad?, es como la única autoridad visible, si estaría dispuesto a dar paso a ese gobierno de transición elegido por esos grupos sociales, políticos, que por cierto Lavalas no está entre esos. Salió. Si estaría dispuesto o tú piensas que se va a aferrar al poder. Bueno, él ha dicho la semana pasada él se reunió con los pocos senadores que están todavía en función y ha dicho que no se iría el 7 de febrero, que el presidente nombrado, cooptado, porque no fue elección, fue una cooptación por el acuerdo de Montana y los otros grupos, el PEN y el acuerdo de Luisiana, no tiene ningún valor jurídico, lo que es cierto. Pero tampoco él. Pero tampoco él. Pero entonces el tema es más bien, Gustavo, que hay posiciones en la comunidad internacional un poco distintas sobre el tema. Yo creo que inclusive la representante de la Unión Europea dijo que sí, que el acuerdo de Montana, que inclusive alabó la persona de Fritz Alfonson, el nombrado... O sea, la Unión Europea lo ve con buenos ojos. La declaración que ella hizo, bueno, llamando a que haya un consenso general, es decir, lo que quisiera la comunidad internacional sería un acuerdo finalmente entre Ariel Henry y los otros grupos. ¿Y Estados Unidos ha expresado una posición? Sigue dando apoyo a Ariel Henry, pero también ha dicho que sería bueno que todos los actores se pongan de acuerdo para llegar a un acuerdo consensual general. El problema dentro de la solución diseñada por el acuerdo de Montana, se ofrece a Ariel Henry, al actual primer ministro de facto, nombrar un representante dentro del Consejo Presidencial de 5 miembros del periodo de transición. Y él ha dicho que no le interesaba porque no reconocía ese esquema, ¿no? Pero entonces yo creo que ahí está complicada la situación, porque además hay problemas de ego, de personalidades, de celos y de intereses, por supuesto. Y es más bien quién tiene el apoyo de la comunidad internacional para imponerse. Es un poco el juego. Es por ahí que va la cosa. ¿Por qué Lavalas se retira y qué tan fuerte sigue siendo familia Lavalas? Ha perdido mucho apoyo, mucho espacio. Como tú sabes, el expresidente Jean-Bertrand Aristide está muy marginado, de cierta manera. Se ha dicho desde hace tiempo que Estados Unidos tiene expediente pesado en su contra, que si realmente... Él no puede sacar a la cabeza. No puede sacar a la cabeza. Y yo creo que el tiempo tiene un apoyo todavía, claramente,
pero ha perdido grande parte de ese apoyo. Bueno, la justificación de su salida es que la propuesta del acuerdo de Montana no era suficiente de ruptura. Esa es la palabra que se necesita una transición de ruptura más firme, que es parte del discurso que no tiene gran sentido en la situación actual, donde hay que buscar una solución consensuada realmente. Sí. Bueno, si todo marcha bien, entonces ese gobierno de transición agotaría 2 años, ¿qué me dijiste? O sea, eso es la solución Montana. Sí. Sería Supongamos que sea eso lo que se acepte. La idea del acuerdo Montana es un ejecutivo formado por un consejo presidencial de 5 miembros, cuyo presidente es Fritz Alfonson, es ex gobernador del Banco Central, con un primer ministro que es Steven Benoit, que también un ex senador que tiene una buena imagen también, que es un hombre, yo creo que no ha sido tampoco involucrado en manejo de corrupto, cosas así. Y ese gobierno de transición de 2 años tendría como misión restablecer la seguridad con el apoyo internacional y segundo, bueno, bregar con la situación económica que podemos hablar un poco, que está cada vez más desastrosa con el aumento de los precios energéticos que está golpeando de manera brutal la economía haitiana muy frágil, ¿no? Muy debilitada, y organizar el proceso electoral a través del nombramiento de un nuevo consejo electoral, de una nueva junta electoral, con la idea que si no hay elecciones creíbles y legítimas, la crisis no se va a solucionar. Parece un buen plan, uno viéndolo desde afuera, ¿verdad? Sí, sí. Porque sería más o menos sentar las bases mínimas para comenzar a reorganizar la cosa en Haití. Ahora bien, el otro gran tema, tú hablaste de lo económico también, es cómo desarmar esas pandillas, que son un poder real. Eso evidentemente el tema urgente, ¿no? La cantidad de secuestros, el mismo hecho de que esas pandillas tienen el poder de cerrar la capital, Puerto Príncipe, es decir, lo han hecho, acuérdate que han tomado el control de... Hasta dijeron se puede vender combustible, no se puede vender. Exactamente. Es decir, el poder de esas pandillas y el armamento que tiene, ¿no? No estamos hablando de unos tigres con una pistola, ellos tienen armas de guerra que han utilizado. Más que la propia policía haitiana. Exactamente. Entonces, ese tema ya también a nivel de la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Que es la voz contante en todo eso, ya hay un cambio tanto de análisis y se anunciaron ya medidas, por ejemplo, hace un tiempo el Nichols, el asistente secretaria de Estado para Asuntos Hemisféricos, anunció 15 millones de dólares para reforzar, precisamente para formar equipos antipandillas, ¿no? Es decir, con armamentos, equipamientos para enfrentar ese problema, porque si no se resuelve ese problema, vamos a seguir en lo mismo, no hay duda. Sí, el aspecto económico que tú me decías también. Un punto importante también es que todavía no se sabe de manera certera quiénes son los asesinos del presidente Jovenel Moïse. Y ese es un tema muy ligado con el tema de la violencia, porque se sabía y se sabe todavía que estaba metido narcotráfico, tráfico de armas, una serie de temas que explican, ¿no? Y políticos importantes, ¿verdad? Y políticos importantes. Entonces, ahí, por ejemplo, Martelly, que quiere volver como
presidente en Haití, que está preocupado porque hubo 2 arrestos, uno aquí en República Dominicana de un señor Rodolphe Ya, haitiano-chileno, que fue mandado a Estados Unidos, y otro que apresaron en Jamaica, Sí, que el también colombiano lo enviaron a Estados Unidos Palacios, también. que también fue extraditado a Estados Unidos, que tuvieron un papel clave en el asesinato de Jovenel Moïse, y que parece que están empezando a hablar, y eso preocupa mucho a Martelly. Parece que está muy preocupado por eso, por los vínculos que puede tener, ¿no? El tema económico. Sí, vamos a ver, la economía vamos a verlo en el próximo segmento, que nos está pidiendo ya la... Sí. Gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con Jean-Michel Carvat sobre la situación de Haití. Lo económico. Uno se asombra porque en medio de todo esto ahora fue hecho un anuncio de un proyecto nuevo fronterizo, parecido como a lo de Codevi, ¿verdad? En Guanaminte y Dajabón. Una otra zona así que estarían empresarios internacionales. Dicen que hay unos chinos, hay dominicanos y posiblemente haitianos. Eso como que es una esperanza también, porque Claro. si algo necesitan los haitianos y haitianas es tener cómo ganarse la vida. Por supuesto, y yo creo que eso lo hemos hablado también aquí en tu programa y con Fausto. La única manera de enfrentar realmente el tema migratorio, que es un tema que legítimamente preocupa aquí en República Dominicana, es la creación de empleos en Haití o en la zona fronteriza, y los inversionistas que no son, que no vienen para el amor de... No, ellos vienen van a a hacer ganar dinero, claro. Y sabe muy bien que, por ejemplo, Haití tiene beneficios aduanales para exportar al mercado de Estados Unidos, que República Dominicana ha perdido por pasar en la categoría de países intermediarios. Haití sigue teniendo los beneficios de la legislación HOPE y otras. Por su condición de pobreza. Por la condición de pobreza. Entonces, es un buen cálculo para un empresario de zona franca instalarse en la zona fronteriza, beneficiar de cierta manera de la infraestructura dominicana, del lado dominicano, y de los beneficios de acceso al mercado de Estados Unidos que le da la ley HOPE. Es decir, y yo creo que lo hemos hablado con el amigo Capellán, el muro no debería ser un muro como lo están construyendo, pero un muro de empleos, ¿no? Para que la población haitiana, porque el haitiano no es que quiere venir a ser explotado aquí quisiera quedarse en su país. El que migra por necesidad económica es Claro. Para poder vivir, o sea. Claro que sí. Y si en su país encuentra empleo, pues... Si hay empleo, yo creo que eso. Y creación de zona franca permite creación de hospitales, de escuelas. Entonces la necesidad para esas mujeres embarazadas de venir aquí disminuir. Yo creo que eso es la vía realmente de solucionar a largo plazo el tema de la relación bilateral y bajar las tensiones. Bien. No sé si viste que un grupo de legisladores, entre ellos Adrián Espaillá, que es de origen dominicano en Estados Unidos, urgieron a que haya más inversión de organismos internacionales y de gobierno en Haití. De hecho, ellos mencionaron unos fondos que el Banco Mundial ha colocado. ¿Y qué efecto tú piensas que eso puede tener? ¿Tiene algún tipo de peso que esos congresistas hayan hecho este llamado, ¿verdad? No, yo creo que es positivo y eso va en el sentido de lo que ha hecho la diplomacia y la presidencia del presidente Abinader desde el famoso discurso que hizo en Naciones Unidas en la Asamblea General, llamando a la comunidad internacional a
a ver lo que estaba pasando en Haití e involucrarse en la búsqueda de soluciones de la crisis haitiana. Y bueno, el hecho de que fue el senador o representante Espaillat, Espaillat, el representante, yo creo, sí. Que es de origen dominicano, va en ese sentido. Yo creo que él hizo un trabajo bueno de concientización de sus colegas dentro del Congreso para que haya efectivamente porque en cierto sentido el mundo se había olvidado de Haití y yo creo que el despertar fue muy ligado a la crisis migratoria que hubo, que rebasó la frontera dominicana, porque acuérdate de esas imágenes Centroamérica, Suramérica, México, de Texas, donde se vio a esos guardafronteras con una imagen muy fea, muy fea. Eso fue muy feo, pero fue un golpe también a nivel para mediático. Despertar de conciencia. Y todas esas caravanas subiendo desde el Cono Sur hacia Estados Unidos. Yo creo que evidentemente ese tema migratorio fue lo que le dio urgencia, ¿no? Y que motivó a la comunidad internacional, además del tema del narcotráfico, pero lo que realmente presiona a Washington son dos temas, narco y migración. Cuando ellos entienden que esas cosas son de preocupar, ¿no? de tomar en cuenta. Vamos a concluir ya. En relación con la pasada ocasión en que conversamos, ¿tú te encuentras ahora más optimista o más pesimista respecto a Haití? Mira, es una pregunta dependiendo del tiempo. Es decir, yo creo que eventualmente yo soy optimista en el largo plazo. Ahora, lo que puede pasar el 7 de febrero puede ser complicado. Ojalá, yo creo que la clave de todo eso es la articulación entre una acción inteligente de la comunidad internacional que nos puede imponer soluciones, porque hay un orgullo haitiano, ganado, el primer país independiente. No, y con razón, a nadie le gusta que le impongan. Y cosa que yo quisiera mencionar, por ejemplo, se habla mucho de todo lo negativo, pero mira, el cine haitiano hoy en día es mucho más conocido a nivel internacional y con razón que el cine dominicano. Freda, la película Freda, que acaba de ganar el Festival Funglode, nominada para los Oscars, acaba de ganar el Festival de Funglode, que yo felicito a los auspiciadores de Funglode por ese. Raúl Peck es haitiano, es uno de los cineastas ahora que acaba de sacar un documental extraordinario sobre todo el proceso de descolonización y yo creo que hay una riqueza intelectual haitiana que aquí a veces no se sobrevalúa, ¿no? Por razones no, sí, pero históricamente ha sido reconocido en la literatura, en la misma música, en la pintura. En la pintura, sí. Y yo quiero terminar con eso. Yo creo que es un pueblo que tiene muchos problemas, que ha sido muy golpeado también, hay que decirlo. Acuérdate que poco después de la muerte de Jovenel Moïse, hubo otro terremoto de 7 en la escala de Richter, ¿no? Es decir, ahora mismo hay inundaciones dramáticas en la parte norte de Haití. Es un país que ha sido muy golpeado pero yo creo que es un país donde hay mucho recurso. Ojalá que los haitianos se pongan de acuerdo. Muchas gracias, Jean-Michel, de nuevo. Siempre es un placer conversar contigo. Y a ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.